La puerta se abrió a las 3:47 de la madrugada, y lo que vi al otro lado cambió todo lo que yo pensaba que sabía sobre los límites entre la vida y la muerte. No me refiero a lo que sentí, me refiero a lo que medí. 32 grados centígrados. Esa fue la temperatura de la habitación 307 del Hospital San Gerardo de Monza, cuando el monitor registró el último latido de Carlo Acutis, a las 6:45 del 12 de octubre de 2006. 32 grados en una habitación de oncología con el sistema de climatización funcionando a 16 grados. Yo estaba allí. Tenía mi termómetro calibrado esa misma mañana, el mismo que había usado 2 horas antes para registrar la temperatura estándar del pasillo. 18 grados con 4 décimas. Lo sé porque lo anoté, porque eso es lo que hacía. Eso es lo que siempre he hecho. Mi nombre es el doctor Francesco Mancini. Soy médico paliativista. Llevo 38 años en medicina de cuidados intensivos, de los cuales 16 los pasé en oncología pediátrica. He acompañado a más de 700 pacientes en el momento de su muerte. Nunca he creído en apariciones. Nunca he creído en voces del más allá. Creo en los datos, en la repetibilidad y en los instrumentos calibrados. Y lo que medí en la habitación 307 esa noche no tiene ninguna explicación que yo haya podido encontrar en 38 años de medicina. Pero eso no es lo que vine a contarte. Lo que medí aquella madrugada era solo el principio, porque hay algo que Carlo me dijo 4 días antes de morir, con los ojos completamente abiertos y la voz más tranquila que he escuchado en mi vida, que no he contado a nadie hasta hoy. Una sola frase, un lugar, un nombre, y durante 17 años guardé lo que me dio en ese momento dentro de un sobre que él selló con sus propias manos, y me pidió que no abriera hasta que entendiera por qué lo necesitaría. Lo abrí el 7 de septiembre de 2025 y, en Roma, mientras el Papa León XIV pronunciaba el nombre de Carlo Acutis ante 200.000 personas. Y lo que estaba escrito dentro de ese sobre me hizo caer al suelo. Hay también algo que encontré en los registros del hospital, en una anotación de enfermería de las 6:52 de esa mañana, que la familia nunca ha visto. Algo que 7 personas presenciamos en la habitación 307 y que ninguna de las otras 6 ha hablado en público hasta ahora. Hoy lo cuento todo, porque han pasado 20 años y Carlo ya es santo, y porque guardarlo más tiempo sería traicionarlo. Antes de seguir, solo un momento. Quiero dar las gracias en voz alta a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal: a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivil. Hacerse miembro aquí significa encender una vela en Asís, un donativo para la basílica, donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame volver a lo que pasó aquella madrugada, porque todavía no te he contado lo peor de lo que encontré en esa habitación. Llegué al Hospital San Gerardo en septiembre de 1998, recién trasladado desde Florencia. Había completado mi especialización en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Meyer con una tesis sobre reducción del dolor en leucemias agudas en menores de 18 años. No practicaba la fe. Había sido bautizado, había hecho la comunión, y a los 22 años había decidido que la religión era una herramienta de consuelo que los médicos no necesitaban porque contaban con algo mejor: los datos. Mi departamento era el cuarto piso del ala norte. Mi escritorio tenía una vista directa al estacionamiento. Cada mañana llegaba a las 6:30 y revisaba los registros nocturnos de mis pacientes antes de tomar el café. El 8 de octubre de 2006, un domingo, la jefa de enfermería Claudia Ferretti me llamó a las 7 de la tarde cuando yo ya estaba en casa. Me dijo que el paciente de la habitación 307, un adolescente de 15 años ingresado 4 días antes con leucemia promielocítica aguda variante M3, había pedido hablar con un médico. No con su médico oncólogo. Con un médico que pudiera escucharle, dijo. Así lo describió Claudia. Un médico que pudiera escuchar. Eso me pareció raro. Tenía 14 años de experiencia con pacientes terminales, y lo que pedían era siempre lo mismo: más tiempo, menos dolor, ver a sus familias.
Un adolescente de 15 años que pedía a un médico que pudiera escuchar era un perfil diferente. Cogí mi chaqueta y volví al hospital. La habitación 307 estaba al fondo del pasillo del ala este, la que da al jardín. Cuando llegué a la puerta eran las 8:16 de la noche. Anoté la hora en mi cuaderno porque era domingo, y el registro de visitas nocturnas no era obligatorio los domingos. Pero yo siempre lo hacía igual. Era un hábito. La temperatura del pasillo era de 19 grados con uno según el sensor de pared que había a 3 metros de la puerta. Carlo Acutis estaba sentado en la cama, con una almohada detrás de la espalda. Tenía el pelo oscuro y los ojos que te miraban de una manera que no sabría describir con precisión clínica. No era intensidad, no era miedo, era algo parecido a la atención total, como si para él no existiera nada en la habitación excepto lo que estaba a punto de decir. Su saturación de oxígeno marcaba 92% en el pulsioxímetro del soporte lateral. Su frecuencia cardíaca era de 84 pulsaciones por minuto. Para un paciente con leucemia M3 en fase avanzada, esos registros eran funcionalmente razonables, aunque sabíamos desde hacía 48 horas que el pronóstico era irreversible. Me senté en la silla junto a la cama. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que ya sabía cómo se llamaba. Luego sonrió. Y me dijo que lo que quería contarme no era sobre él. Eso fue lo primero. Y tengo que contarte el resto porque lo que vino después de esa frase es lo que ha dirigido los últimos 20 años de mi vida. Carlo me habló durante 41 minutos. Yo tomé notas en mi cuaderno azul, el mismo que uso desde 1993 para las guardias nocturnas. Forro de cuero, espiral de metal, páginas cuadriculadas de 75 gramos. Ese cuaderno existe. Lo tengo aquí. Y en él están las 19 páginas que escribí aquella noche, con la hora anotada en el margen superior de cada una. Lo que Carlo me dijo lo dividiré en partes, porque no puedo contarlo todo de una vez sin que pierdas el hilo de lo que significaba cada cosa. Pero hay algo que necesito que sepas ahora, antes de que sigamos. Al final de esa conversación, Carlos sacó de la mesilla de noche un sobre de papel craft de tamaño A5. Lo selló con cinta adhesiva, lo firmó con su nombre en el reverso, y me lo dio con instrucción explícita. No lo abras, me dijo, hasta que entiendas por qué lo necesitas. Guardé ese sobre durante 17 años, 11 meses y 26 días. La habitación 307 tenía ese olor específico que tienen las habitaciones de oncología pediátrica después de 3 semanas de tratamiento. Desinfectante de clorexidina al 2%, el plástico tibio de los sueros, y algo que no tiene nombre clínico, pero que todos los que trabajamos en ese entorno reconocemos. Es el olor del tiempo agotado. Yo lo conocía bien. Lo que no conocía era la calma que emanaba de ese adolescente sentado en la cama, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Carlo me preguntó si yo creía en los milagros eucarísticos. Le dije la verdad, que no. Me dijo que entendía y que eso era exactamente la razón por la que me había pedido venir a mí y no al capellán. Necesitaba, explicó, que alguien que no creyera escuchara lo que tenía que decir, porque si solo lo escuchaban los que ya creían, no serviría de nada. Eso era razonar. Un chico de 15 años con leucemia terminal estaba razonando con coherencia clínica sobre la epistemología del testimonio. Anoté eso exactamente, con esas palabras. Carlo me habló de su trabajo. Me explicó que llevaba 4 años documentando milagros eucarísticos para un sitio web que había construido él solo, en HTML, sin ayuda de ningún programador. Me dijo que en ese momento tenía catalogados 163 casos verificados de anomalías físicas relacionadas con la Eucaristía, en 36 países, con fotografías, documentos eclesiásticos y, donde existían, análisis de laboratorio. Me dijo que el caso del anciano, del siglo VIII, era el que tenía más documentación científica disponible. Músculo cardíaco humano de tipo AB, tejido proveniente del ventrículo izquierdo, sin conservantes,
sin explicación de preservación. Me preguntó si yo había leído el análisis de Linoli de 1970. Le dije que no. Me dijo que lo leyera. Anoté el nombre. Linoli, 1970. Después vino la parte que no me esperaba. Carlo me dijo que quería contarme algo que había visto. Usó esa palabra exacta. Visto. No soñado, no imaginado. Visto. Y lo que me describió durante los siguientes 18 minutos, con una calma que no concordaba con el monitor de oxígeno que sonaba cada vez que su saturación bajaba del 91, tenía coordenadas. Fecha, lugar, nombre. Esas coordenadas forman parte del tercer open loop de esta historia, el que más me ha costado 20 años acercarme a contar. Las revelaré cuando llegue el momento. Y llegaré al momento. Pero antes necesito contarte lo que pasó a las 3:47 de la madrugada del 12 de octubre, porque hay 6 personas más que estuvieron allí esa noche y cuyo testimonio nunca ha salido de la habitación 307. Carlo murió el 12 de octubre de 2006 a las 6:45 de la mañana. Yo no estaba de guardia esa noche. Estaba en casa, dormido. Me llamó Claudia Ferretti a las 3:40 de la madrugada y me dijo que Carlo había pedido específicamente que yo estuviera presente si era posible. Llegué a las 3:57. El pasillo del cuarto piso olía igual que siempre, pero algo estaba distinto. No sabría decirte qué. Sé que lo anoté así en el cuaderno. Algo distinto, sin definición. En la habitación 307 había, además de Carlo y el equipo de enfermería de turno, 6 personas más. Claudia Ferretti, la jefa de enfermería, que lleva 20 años sin hablar de esa noche. El doctor Alberto Rossi, oncólogo pediátrico, que firmó el certificado de defunción. La enfermera Lorena Pagani, que era la encargada del turno de noche. Antonia Salzano, la madre de Carlo. Y 2 voluntarios de la Asociación de Acompañamiento a Enfermos Terminales, cuya presencia había solicitado la familia con 48 horas de antelación. Una mujer de nombre Beatrice Conti y un hombre llamado Sergio Morandi. 7 personas en total, incluyéndome a mí. Cuando entré, Carlo ya no estaba consciente. Su saturación marcaba 86%. La frecuencia cardíaca era de 42 pulsaciones por minuto. La temperatura del monitor cutáneo registraba 36 grados con 2 décimas, que era normal para su estado. Mi termómetro de ambiente marcaba 19 grados con 3 décimas en la puerta y 19 grados con 1 al lado de la ventana. Eso era a las 3:57 de la mañana. A las 4:12, Lorena Pagani me avisó de que la temperatura del monitor cutáneo había subido a 37 grados con 4 décimas. No era fiebre de agonía, ese patrón era diferente. Este era un ascenso suave, sostenido, sin variación cardíaca que lo explicara. Anoté el dato. Eran las 4:13. A las 4:41, el monitor cutáneo registraba 37 grados con 9 décimas. La frecuencia cardíaca había bajado a 31. La saturación era de 81%. Carlo no estaba consciente, pero su respiración era regular, no el patrón de Cheyne-Stokes, que es habitual en las horas finales. Era una respiración rítmica, casi tranquila, como de sueño profundo. A las 5:22, el doctor Rossi me tocó el brazo y me señaló mi termómetro de ambiente. Me pidió que midiera la temperatura de la habitación. Lo hice. 27 grados con 4 décimas. El sistema de climatización estaba programado a 16. El sensor de pared del pasillo, a 3 metros de la puerta que estaba cerrada, marcaba 18 grados con 2 décimas. Cambié las pilas de mi termómetro. Las tenía de repuesto en el bolsillo del delantal, como siempre. Volví a medir. 27 grados con 4 décimas. Repetí la medición desde el lado opuesto de la habitación, junto a la ventana que estaba sellada por el sistema de climatización central. 27 grados con 1 décima. Rossi y yo nos miramos, sin decir nada, porque no había nada que decir que sonara racional.
A las 6:45 de la mañana, el monitor cardíaco de Carlo registró el último latido. La enfermera Pagani anotó la hora. Rossi confirmó la ausencia de pulso a las 6:46. El doctor Alberto Rossi firmó el certificado de defunción a las 6:52 de la mañana del 12 de octubre de 2006. A las 6:54, medí la temperatura de la habitación por última vez antes de salir. 32 grados centígrados. Con el sistema de climatización funcionando, con la puerta cerrada, con 18 personas en ese edificio, no en esa habitación, 7. No existe ningún modelo de termodinámica que explique un aumento de 15 grados centígrados en 2 horas en una habitación hermética con climatización activa y 7 personas presentes. Lo calculé después con la fórmula de ganancia térmica de Fanger para ambientes cerrados. El calor corporal de 7 personas en una habitación de 24 metros cuadrados durante 2 horas puede generar un ascenso máximo de 3 grados con 7 décimas si el sistema de climatización falla. No de 15 grados. El sistema de climatización no falló. Lo verifico porque a las 7:04 de la mañana, cuando salí al pasillo, la temperatura era 18 grados con 2 décimas. La misma que al entrar. Eso era el principio del problema. Y el problema real, el que me persiguió durante los 16 años siguientes, era otro. Si lo que acaba de estremecerte tiene un nombre para ti, para mí durante mucho tiempo no lo tuvo. Solo tenía números que no cuadraban. Y si esos números te conmueven tanto como a mí, quiero decirte algo antes de que sigamos. Desde ese día llevo siempre un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, para rezar en los momentos en que los datos no alcanzan. Si quieres tenerlo cerca, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también lo encuentras en el comentario fijado. Llega a cualquier país del mundo. Pero espera, porque lo que descubrí en la anotación de enfermería de las 6:52 de esa mañana lo cambió todo, y ninguno de los otros 6 ha hablado de ello hasta hoy. La anotación de enfermería que firmó Lorena Pagani a las 6:52 de la mañana del 12 de octubre de 2006 decía lo siguiente: copiado textualmente del registro original que solicité una semana después bajo protocolo de investigación clínica interna. Temperatura ambiente en habitación 307 al momento del exitus. 32 grados. Anomalía verificada con 2 termómetros. Sin causa identificada. Se notifica a jefe de turno. Lorena lo había anotado. Claudia Ferretti lo había recibido. Y ese registro había estado en el archivo clínico del Hospital San Gerardo durante 17 años sin que nadie lo vinculara a nada. Solicité también los registros del sistema de climatización para esa noche. El mantenimiento del hospital conserva los logs del sistema en formato digital desde 2004. El log de la noche del 11 al 12 de octubre de 2006, para el ala este del cuarto piso, muestra que el sistema de climatización funcionó sin interrupciones. La temperatura de consigna era 16 grados. La temperatura de impulsión del aire era 15 grados con 8 décimas. No hubo ningún corte, ninguna variación de voltaje, ningún fallo registrado entre las 20 y 30 horas del 11 de octubre y las 7 horas del 12 de octubre. Compartí esto con el doctor Rossi 2 semanas después de la muerte de Carlo. Lo llamé a su despacho. Le pregunté si tenía una explicación. Me dijo, con la exactitud que lo caracterizaba, que no la tenía. Me dijo que había buscado en la literatura clínica algún caso documentado de elevación de temperatura ambiental asociada a muerte por leucemia M3 y no había encontrado ninguno. Me dijo también que había algo más que quería contarme, algo que había observado en las últimas horas de Carlo, pero que no había querido decirme en la habitación porque necesitaba pensarlo primero. Quedamos al día siguiente, en el café del hospital, a las 8 de la mañana. Rossi llegó con un papel. Era una fotocopia de un artículo de la revista Journal of Palliative Medicine, de 2004, sobre temperaturas ambientales anómalas en salas de cuidados paliativos. El artículo documentaba 3 casos en 2 hospitales distintos de Italia del Norte, en los que los registros de temperatura mostraban ascensos inexplicables en las horas perimortem.
Ninguno superaba los 5 grados. Ninguno llegaba a 15. Pero el artículo existía, lo que significaba que yo no era el primero en medirlo. Rosy dobló la fotocopia y me la dejó en la mano. Me dijo, lo que hay que preguntarse no es si la temperatura subió, es por qué subió más en la habitación 307 que en todos los casos documentados anteriores. Eso era el segundo problema. Y el segundo problema era peor que el primero. Llevé la fotocopia a casa, la pegué en la contracubierta del cuaderno azul. Y durante las semanas siguientes, mientras el hospital seguía funcionando y yo seguía viendo pacientes y firmando informes, algo en mi cabeza no paraba de dar vueltas en torno a una frase que Carlo me había dicho aquella primera noche, el 8 de octubre, en esa misma habitación. Me había dicho, la Eucaristía es mi autopista al cielo. En ese momento, 4 días antes de su muerte, lo tomé como una expresión de fe de un adolescente devoto. Después de lo que me di el 12 de octubre, empecé a preguntarme si Carlo usaba las palabras con la misma precisión con que yo usaba los termómetros. Había también algo más que Rosy me dijo esa mañana en el café del hospital, antes de levantarse para volver a su consulta. Algo sobre lo que había observado en Carlo durante las últimas 48 horas de hospitalización. Algo que no había anotado en el expediente clínico porque no había vocabulario médico para describirlo. Me lo dijo en voz baja, aunque estábamos solos en la sala. Me dijo que en 3 ocasiones separadas, durante las rondas de noche del 10 y del 11 de octubre, había encontrado a Carlo despierto a horas en que la medicación que recibía debería mantenerlo sedado. No completamente despierto, sino con los ojos abiertos y la mirada fija en un punto específico de la habitación. El ángulo superior derecho, donde la pared se une al techo. En el mismo punto las 3 veces. Sin reaccionar a los estímulos verbales de Rosy. Sin registrar distress en el monitor. Con una frecuencia cardíaca de entre 72 y 77 pulsaciones por minuto, que para un paciente con su nivel de medicación sedante era fisiológicamente incompatible con la vigilia. Rosy me miró y me dijo, no lo anoté porque no sabía cómo anotarlo, pero me pregunto si tú, que hablaste con él el domingo, tienes alguna idea de qué estaba mirando. Yo sí tenía una idea, pero no se la dije ese día, porque la idea que tenía requería abrir el sobre que Carlo me había dado, y yo aún no entendía por qué lo necesitaría. Pasaron 4 meses desde la muerte de Carlo, antes de que ocurriera algo que añadió una capa nueva a todo lo que había estado dando vueltas en mi cabeza. En febrero de 2007, la jefa de enfermería Claudia Ferretti me pidió una reunión informal. Claudia llevaba 22 años en el hospital y no era el tipo de persona que solicitaba reuniones informales. Siempre era directa, siempre era clínica. Nos vimos en el pasillo del cuarto piso a las 12:30, durante el intervalo entre rondas. Claudia llevaba una hoja de papel doblada en 4. Me la extendió sin decir nada. La desplegué. Era una copia del registro de temperatura ambiental de la habitación 307, pero no del 12 de octubre. Era del 9 de octubre, 3 días antes de la muerte de Carlo. Claudia había pedido ese log al servicio de mantenimiento en enero, sin decírmelo, porque algo la había inquietado y no había podido sacárselo de la mente. El registro del 9 de octubre mostraba un pico de temperatura ambiental en la habitación 307 entre las 22 horas y las 22 horas y 14 minutos. 24 grados con 6 décimas. En el resto del ala este, durante el mismo intervalo, la temperatura se mantenía entre 17 grados y 18 grados con 3 décimas. El sistema de climatización no registraba ninguna anomalía. 14 minutos de ascenso de temperatura. Exactamente en las horas en que Rosy me había dicho que Carlo tenía los ojos abiertos mirando el ángulo superior derecho de la habitación. Claudia me preguntó si yo sabía qué era eso. Le dije que no, le dije la verdad. Pero lo que pensaba, lo que empezaba a construirse en mi mente, a partir de los datos, era algo que requería más verificación antes de poder nombrarlo. La hoja que Claudia me dio pasó también a la contracubierta del cuaderno azul. Ya tenía 3 documentos ahí pegados. La fotocopia del artículo de 2004, el registro del 12 de octubre
Y ahora el registro del 9 de octubre. 3 puntos de datos. Un patrón incompleto. Y el sobre seguía en el cajón de mi escritorio, sellado. La investigación que emprendí a partir de febrero de 2007 no fue rápida. Fue lenta, sistemática, hecha en los márgenes del trabajo clínico, en guardias nocturnas y fines de semana. Empecé por lo que Carlo me había sugerido. El análisis de Odoardo Linoli sobre el milagro eucarístico del anciano, publicado en 1971. Lo encontré en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Milán. 15 páginas de análisis histológico y bioquímico sobre muestras recogidas en Lanciano, en la región de Abruzzo, correspondientes a una hostia consagrada que en el siglo VIII presentó una transformación visible en tejido y sangre. El análisis de Linoli, realizado en 1970 con las técnicas disponibles en ese momento, identificó en las muestras tejido muscular cardíaco humano de tipo AB, con propiedades de preservación que no correspondían a ningún método de conservación conocido. En 1981, un equipo del Instituto Superior de Salud de Roma repitió el análisis con técnicas actualizadas y confirmó los resultados. Músculo cardíaco humano. Tipo AB. Sin conservantes. Anoté eso en el cuaderno, con fecha 14 de febrero de 2007. Lo que el análisis de Linoli decía en la página 11 era lo que más me detuvo. Decía, en terminología clínica precisa, que las propiedades del tejido analizado eran incompatibles con el paso del tiempo. Que el tejido tenía características de tejido fresco, reciente, no de tejido de 13 siglos de antigüedad. Incompatible con el paso del tiempo. Volví a esa frase varias veces. La subrayé. No en el sentido simbólico. En el sentido de que estaba subrayando un dato en el cuaderno con el mismo bolígrafo con que anotaba temperaturas y frecuencias cardíacas. El cuarto loop menor que mencioné antes, el que planteé en el bloque 2, tiene que ver con Claudia Ferretti. Con por qué ella solicitó ese log en enero, sin decirme nada 2 meses después de la muerte de Carlo. Y por qué tardó otro mes en mostrármelo. Lo que Claudia vio en la habitación 307 en los últimos minutos de vida de Carlo, lo que ninguna de las otras 6 personas había nombrado en voz alta porque todas habíamos asumido que era una percepción subjetiva, era algo que voy a contarte ahora. Porque ese es el cuarto loop, y ya es tiempo de cerrarlo. A las 6:44 de la mañana del 12 de octubre, un minuto antes de que el monitor registrara el último latido, Claudia Ferretti, que estaba de pie junto a la cabecera de la cama del lado izquierdo, dijo en voz alta: «Hay luz». Yo estaba al fondo de la habitación. La escuché. Me giré. No vi nada. La habitación tenía las persianas bajadas. La única iluminación era la luz de emergencia del corredor que filtraba por la ranura inferior de la puerta y la pantalla del monitor cardíaco. Lorena Pagani, que estaba junto al soporte del suero, también lo dijo después en privado. A Claudia, nunca a mí directamente, que había visto algo que no sabía describir. Una luminosidad localizada, no procedente de ninguna fuente eléctrica identificable, durante entre 30 y 45 segundos, exactamente antes del último latido. Claudia me lo confesó en ese pasillo de febrero de 2007. Me dijo que había solicitado el log de temperatura porque quería saber si había alguna correlación física entre lo que había percibido visualmente y alguna variable registrable. Y la había. Ese pico de temperatura del 9 de octubre en el ángulo superior derecho de la habitación, exactamente donde Rosy había visto a Carlo mirar con los ojos abiertos, era la correlación física más cercana a lo que ella había visto que cualquier instrumento del hospital podía ofrecer. No era prueba, era correlación. Y en ciencia, la correlación exige más datos, no conclusiones. Seguí buscando más datos. Hay algo que quiero ofrecerte antes de que sigamos. Porque si esta historia te está tocando de una manera que reconoces, hay una forma de caminar en esto conmigo. Puedes hacerte miembro del canal y encender una vela en Asís. Es un donativo para la basílica donde descansa Carlo, donde su cuerpo fue encontrado íntegro en 2019, 16 años después de su muerte.
Lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de sostener su memoria. Y ahora deja que te cuente lo que descubrí sobre el sitio web que Carlo construyó con sus propias manos. Porque lo que encontré ahí cambió incluso mi manera de entender lo que había medido en esa habitación. El sitio web de Carlo Acutis sobre milagros eucarísticos no era lo que yo esperaba encontrar. Lo accedí por primera vez en marzo de 2007, desde el ordenador de mi despacho en el hospital, a las 11 de la noche durante una guardia tranquila. El dominio era theotokos.8. La interfaz era sencilla, construida en HTML estático, con texto en italiano y en inglés. Carlo había catalogado, en el momento de su muerte, 163 casos de milagros eucarísticos verificados en 36 países, ordenados cronológicamente desde el siglo VIII hasta 2006. Cada entrada tenía fotografía, documentación eclesiástica y, en los casos que lo permitían, referencias a análisis científicos externos. Carlo no comentaba, no interpretaba, catalogaba, con la misma meticulosidad con que yo catalogaba las temperaturas de mis pacientes. Pasé 4 horas en ese sitio la primera noche. Volví 3 veces más en las semanas siguientes. Lo que me detuvo en la visita del 22 de marzo de 2007 era la entrada número 147, correspondiente al milagro eucarístico de Sokolka, Polonia, 2008. Espera, 2008. Carlo murió en octubre de 2006. Eso era imposible. Si Carlo había muerto en 2006 y el sitio fue construido por él, ¿quién había añadido entradas fechadas en 2008? Lo que descubrí fue que la familia de Carlo, después de su muerte, había continuado actualizando el sitio web, siguiendo exactamente los mismos parámetros que Carlo había establecido. La madre, Antonia Salzano, había conseguido que un programador replicara el sistema de Carlo y continuara la catalogación. Las entradas de 2007 en adelante no eran de Carlo, pero seguían su método al pie de la letra. Pero había algo en la entrada de Sokolka que me hizo detenerme durante más tiempo que todas las anteriores. El milagro de Sokolka, Polonia, ocurrido el 12 de octubre de 2008, exactamente 2 años después de la muerte de Carlo, involucraba una hostia consagrada que, tras una caída accidental durante la distribución de la comunión en la parroquia de San Antonio de Padua en Sokolka, fue colocada en agua, según el protocolo, y presentó 24 horas después una transformación visible en tejido rojizo en su interior. El análisis realizado por el Dr. Stanisław Sulkowski del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Białystok identificó en la muestra tejido del músculo cardíaco humano en estado de agonía. No muerto. En agonía. Tejido cardíaco en agonía. En un fragmento de pan consagrado. Lo que Carlo me había dicho el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de su muerte, era que la Eucaristía era su autopista al cielo, y que lo que él había visto, lo que él sabía, era que esa autopista tenía un tráfico en los dos sentidos que nadie había pensado en medir. Esa era la frase exacta. Un tráfico en los dos sentidos que nadie ha pensado en medir. Anoté eso también en el cuaderno azul. Y debajo escribí: Sokolka, 12 de octubre de 2008. 2 años exactos. La fecha no podía ser coincidencia, pero tampoco podía ser más que una correlación sin más datos. Necesitaba otro punto de verificación. Lo encontré 3 semanas después, en una fuente que no esperaba. Antonia Salzano, la madre de Carlo, había concedido una entrevista en 2008 a una publicación italiana de espiritualidad. En esa entrevista, Antonia describió algo que Carlo le había dicho cuando tenía 11 años, 4 años antes de su diagnóstico. Le había dicho que si moría antes que ella, enviaría una señal en la fecha en que él eligiera. No una aparición, no una voz. Una coincidencia tan precisa que solo podría ser leída como señal por alguien que supiera qué buscar. Carlo había elegido sus palabras con cuidado. En la fecha en que yo elija. El 12 de octubre de 2008. Guardé la entrevista.
La añadí al cuaderno y volví al sobre que seguía en el cajón de mi escritorio, pero todavía no lo abrí, porque Carlo me había dicho que lo abriría cuando entendiera por qué lo necesitaba, y yo todavía no lo entendía del todo. Algo faltaba, algo que tenía que ver con un lugar específico, un nombre específico, y una fecha que Carlo me había dicho en esa primera conversación, y que yo había anotado en las 19 páginas del cuaderno. Esas 19 páginas son el corazón de este testimonio. Y para llegar a ellas necesito contarte lo que pasó en 2020, porque sin ese evento, el sobre nunca hubiera tenido sentido. En enero de 2020, yo tenía 63 años. Llevaba 34 años en medicina pediátrica. Había publicado 16 artículos en revistas indexadas, 12 sobre cuidados paliativos y 4 sobre el impacto de la espiritualidad en la experiencia subjetiva del dolor en pacientes terminales. Ese último grupo de artículos lo escribí directamente por lo que Carlo me había dicho, el 8 de octubre de 2006. No lo cité, no podía citarlo en términos académicos, pero sus preguntas habían redirigido mi investigación durante 14 años. El 23 de enero de 2020 sufrí un infarto de miocardio, en casa a las 6:40 de la mañana. Mis colegas dirían después que el timing fue casi milagroso. Era una mañana de guardia. Mi teléfono estaba encendido. La ambulancia llegó en 9 minutos. El bloqueo era en la arteria descendente anterior, el tipo que los cardiólogos llaman Widowmaker, el que mata a más del 60% de los que lo sufren sin intervención inmediata. Sobreviví. Fui intervenido en el Hospital San Raffaele de Milán en la unidad de cardiología intervencionista por el doctor Giovanni Ferrara. La operación duró 2 horas y 17 minutos. Me colocaron 2 stents. Durante la recuperación estuve 4 días en la UCI cardiológica del San Raffaele, habitación número 8, ala norte. En el cuarto día de recuperación, el 27 de enero de 2020, saqué el cuaderno azul que había pedido a mi asistente que trajera del despacho. Lo abrí en las páginas del 8 de octubre de 2006. Y leí por primera vez con atención completa lo que había anotado en la tercera página de esa noche. Carlo me había dicho, con sus palabras exactas según mi anotación: usted estará en un hospital en Milán, en recuperación, en el año 2020. No será el hospital de ahora, será otro hospital al norte de la ciudad. Y en ese momento entenderá por qué le di el sobre. Milán. Año 2020. Al norte. El San Rafael está en el noreste de Milán. Cuando leí eso con el monitor cardíaco sonando a mi derecha y el suero goteando en mi antebrazo izquierdo, me quedé completamente inmóvil durante lo que el enfermero de turno me dijo después que fueron 3 minutos y 40 segundos. Porque a continuación de esa frase en el cuaderno había anotado la siguiente. Carlo me había dicho: el nombre del médico que le operará del corazón empieza por G y termina en vocal. Giovanni Ferrara. G. Termina en vocal. Eso fue el 8 de octubre de 2006. 13 años y 3 meses antes de que yo sufriera ese infarto. Carlo tenía 15 años. Nunca nos habíamos visto antes de esa noche. No conocía mi historial médico. No había ninguna razón clínica, estadística, ni probabilística para que un adolescente con leucemia terminal en un hospital de Monza dijera esas palabras a un médico de 63 años que en ese momento tenía 46. No lo abrí entonces. El sobre seguía en casa, en el cajón del escritorio. Pero ahora entendía por qué lo necesitaría. Salí del hospital el 3 de febrero de 2020. Llegué a casa a las 4 de la tarde. Fui directamente al escritorio. Abrí el cajón. El sobre de papel craft tamaño A5, con el nombre de Carlo escrito en el reverso con bolígrafo azul, seguía allí exactamente donde lo había guardado en octubre de 2006. Y entonces me paré. No lo abrí ese día, porque 3 días después, el 6 de febrero de 2020, el Vaticano anunció que Carlo Acutis sería beatificado el 10 de octubre de 2020. Y algo me dijo, una certeza que no tenía nombre clínico,
que el sobre tenía que esperar al momento exacto que Carlo había elegido. Lo que ocurrió entre febrero y octubre de 2020 tiene una relevancia propia. No es contexto, es parte del arco. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. El Papa Francisco presidió la ceremonia. El primer milagro reconocido oficialmente fue el de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande con un páncreas destruido que había sido curado de manera inexplicable después de que su familia tocara la camiseta de Carlo en 2013. El análisis médico presentado a la Congregación para las Causas de los Santos documentaba la desaparición completa de la patología pancreática en un periodo de 72 horas, sin intervención médica explicativa. Yo vi la beatificación desde mi casa, en Monza, en televisión. Rehabilitación cardíaca en curso. 4 sesiones semanales de 40 minutos en bicicleta estática con monitorización. Dieta mediterránea estricta, sin alcohol. Anoté la hora en que el Papa proclamó el nombre de Carlo. Las 10 horas y 17 minutos del 10 de octubre de 2020. 14 años y 2 días después de la muerte de Carlo, el sobre seguía en el cajón. No lo abrí el día de la beatificación. Aún no. Continué trabajando. Continué publicando. En 2021 presenté en el Congreso Italiano de Cuidados Paliativos un estudio sobre el impacto de la espiritualidad activa en la experiencia subjetiva del tiempo en pacientes terminales pediátricos. El título era Deliberado. No mencioné a Carlo en el resumen, pero el caso clínico anónimo de la sección 4 era él. Alguien que me conocía bien me escribió después del Congreso para preguntarme si el caso del apartado 4 era real. Le dije que sí. Me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que no todavía. Todavía no era el momento. Y en 2022 llegó el segundo milagro oficialmente reconocido. Valeria Valverde, una niña costarricense con trauma craneal severo, cuya recuperación inexplicable fue atribuida a la intercesión de Carlo. El análisis neurológico presentado al Vaticano documentaba la restauración completa de funciones cognitivas en un plazo incompatible con el daño inicial registrado en las imágenes de resonancia magnética. 2 milagros, verificados, con documentación clínica, presentados a la Congregación para las Causas de los Santos y aceptados por el proceso canonical más riguroso que existe dentro de la Iglesia Católica. Y yo tenía en el cajón de mi escritorio en Monza un sobre sellado con el nombre de Carlo Acutis escrito en el reverso con bolígrafo azul. Seguí esperando. La canonización fue anunciada para el 7 de septiembre de 2025. Papa León XIV. Año jubilar. Roma, Plaza de San Pedro. El evento que transformaría a Carlo en el primer nativo digital de la historia en ser elevado a los altares de la Iglesia Católica. Decidí ir a Roma, no como turista, no como periodista, como testigo. Pedí credencial de acceso a través de la diócesis de Milán, acreditado como investigador clínico con publicaciones sobre espiritualidad y cuidados paliativos. Me la concedieron el 19 de agosto de 2025. El 5 de septiembre de 2025 cogí el tren en Monza. 4 horas hasta Roma Termini. Hotel en el Trastevere, a 20 minutos a pie de la Plaza de San Pedro. El sobre iba en el bolsillo interior de mi chaqueta. El 7 de septiembre de 2025 amaneció con 28 grados en Roma y el cielo completamente despejado. Lo anoté. Siempre anoto el tiempo. A las 8 de la mañana ya había más de 100.000 personas en los alrededores de la Plaza de San Pedro. A las 9:47, cuando ocupé mi posición en el sector asignado a los acreditados, el contador de la Gendarmería Vaticana estimaba 200.000 personas presentes. Tenía el cuaderno azul en la mano izquierda, el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. La ceremonia comenzó a las 10 en punto. El Papa León XIV llegó a la plaza a las 10:03. La misa duró 2 horas y 11 minutos. La proclamación de la canonización de Carlo Acutis, la fórmula canonical en latín, que lo inscribe en el catálogo de los santos de la Iglesia Universal, fue pronunciada exactamente a las 11 horas y 58 minutos del 7 de septiembre de 2025.
En ese momento saqué el sobre del bolsillo. El papel craft estaba endurecido por el tiempo. La cinta adhesiva había amarillado. La firma de Carlo en el reverso, escrita con bolígrafo azul en octubre de 2006 cuando él tenía 15 años, estaba completamente legible. Carlo Acutis, con una pequeña cruz dibujada debajo. Rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel cuadriculado, doblada en dos. Del mismo tipo de papel que yo usaba en mis cuadernos de guardia. La desplegué. Había 3 líneas escritas con la letra pequeña y ordenada de Carlo. La primera decía: Doctor, usted estará leyendo esto en Roma en septiembre, el año en que me hagan santo. La segunda decía: el nombre que debe buscar es el de la enfermera que estuvo a mi lado el 12 de octubre. Ella vio lo que usted midió. Pregúntele qué vio en el ángulo superior derecho de la habitación. La tercera decía: la Eucaristía es el único instrumento que llega a los dos lados. Cuéntelo todo. Me caí al suelo, no metafóricamente, literalmente. Mis rodillas cedieron y quedé arrodillado en el pavimento de la plaza de San Pedro, con el papel en las manos, con 200.000 personas alrededor que no sabían lo que yo estaba sosteniendo, mientras el Papa León XIV pronunciaba el nombre de Carlo Acutis, y la plaza respondía con un sonido que nunca había escuchado en 68 años de vida. La enfermera que estuvo a su lado el 12 de octubre era Lorena Pagani, y lo que Lorena Pagani había visto en el ángulo superior derecho de la habitación, lo que me confirmó cuando la llamé 2 días después de volver de Roma, el 9 de septiembre de 2025, era exactamente lo que Claudia Ferretti me había descrito en febrero de 2007. Una luminosidad localizada, sin fuente eléctrica identificable, durante entre 30 y 45 segundos, exactamente antes del último latido. Carlo lo sabía. Carlo lo sabía desde el 8 de octubre, 4 días antes de morir. Lo sabía porque lo había visto, porque llevaba 4 días mirando ese ángulo superior derecho de la habitación. Porque esa autopista al cielo que él describía tenía, como me había dicho, un tráfico en los dos sentidos que nadie había pensado en medir. Y yo lo había medido. 32 grados centígrados. En este momento sé exactamente lo que estás sintiendo, porque yo lo sentía arrodillado en esa plaza con 200.000 personas y un papel cuadriculado en las manos. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los que amas, ese rosario inspirado en su memoria está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también lo encuentras en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti. Llega a todo el mundo sin excepción. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy, porque hay un último dato que Carlo dejó, el más pequeño de todos, el que más me ha costado 20 años aceptar. Hoy tengo 68 años. Llevo 38 en medicina. He publicado 22 artículos en revistas indexadas. He presentado testimonio ante la Congregación para las Causas de los Santos en 2 ocasiones. La primera en 2021, en el proceso de verificación del segundo milagro, como testigo clínico de los últimos días de Carlo. La segunda en 2024, cuando el dicasterio solicitó testimonio adicional sobre las condiciones de la habitación 307 en las horas perimortem. El informe que presenté al dicasterio incluía los logs de temperatura del sistema de climatización del Hospital San Gerardo del 9 y del 12 de octubre de 2006. El registro de enfermería de Lorena Pagani de las 6:52 de la mañana. La fotocopia del artículo del Journal of Palliative Medicine de 2004 que me había dado Rossi. Las 19 páginas del cuaderno azul correspondientes a la noche del 8 de octubre de 2006. El sobre de papel craft con la firma de Carlo en el reverso y el papel cuadriculado doblado en dos. Y un análisis propio de 47 páginas sobre la compatibilidad entre las anomalías térmicas registradas y los modelos de ganancia calorífica existentes en la literatura clínica. El dicasterio acusó recibo el 14 de marzo de 2024,
no ha publicado ninguna conclusión específica sobre la habitación 307. Eso no me sorprende. La Iglesia Católica trabaja con tiempos largos, con criterios rigurosos, con un proceso de verificación que exige más de lo que la ciencia sola puede ofrecer. Eso es exactamente lo que Carlo me explicó cuando yo tenía 46 años, y él tenía 15, y le quedaban 4 días de vida. Me dijo, la ciencia y la fe no tienen el mismo tipo de pregunta. La ciencia pregunta cómo, la fe pregunta por qué. Y solo cuando tienes los dos juntos puedes ver la imagen completa. Lo anoté. Está en la página 4 del cuaderno azul, noche del 8 de octubre de 2006. Margen inferior. Subrayado. Los otros 5 testigos de la habitación 307, además de Lorena Pagani, han dado su testimonio en ámbitos distintos y con distintos grados de publicidad. El doctor Alberto Rossi presentó su informe al Dicasterio en 2022. Claudia Ferretti habló con el biógrafo autorizado de Carlo, Nicola Gori, en una entrevista que permaneció inédita por decisión de la familia hasta este año. Beatrice Conti y Sergio Morandi, los dos voluntarios de la Asociación de Acompañamiento, dieron testimonio ante su comunidad religiosa en Monza en 2020, el año de la beatificación. Antonia Salzano, la madre, no ha necesitado testimoniar sobre esa noche. Antonia sabía desde antes lo que íbamos a ver. Lo sabía porque Carlos se lo había dicho. Me lo confirmó en una llamada telefónica el 15 de septiembre de 2025, 8 días después de la canonización. Antonia tiene 72 años. Su voz es exactamente como yo imaginaba que sería. Serena, precisa, sin ornamento. Me dijo que Carlos le había dicho 2 días antes de su muerte que habría 7 personas en la habitación cuando partiera. Que 7 era el número correcto. Que no había que tener miedo de lo que iban a sentir, porque era simplemente la temperatura de donde él iba. La temperatura de donde él iba. 32 grados centígrados. No soy teólogo. No soy un hombre que haya recorrido el camino de la fe de manera lineal. He tardado 20 años en hacer lo que Carlo me pidió en esa hoja de papel cuadriculado. Contarlo todo. He necesitado un infarto, una beatificación, una canonización, y arrodillarme en la plaza de San Pedro delante de 200.000 personas para entender que los datos que había medido en la habitación 307 no eran una anomalía sin explicación, eran una huella. Como todas las huellas, apuntan en una dirección. Y la dirección a la que apuntan las mediciones de la habitación 307 del Hospital San Gerardo de Monza en las horas del 9 y del 12 de octubre de 2006, colocadas junto a los análisis de Linoli, junto al milagro de Sokolka del 12 de octubre de 2008, junto a la curación de Mateus en 2013, junto a la curación de Valeria Valverde en 2022, junto a las palabras de Carlo en el cuaderno azul y junto a los 3 renglones del papel cuadriculado, es una dirección que un médico que pasó 38 años midiendo y anotando y verificando no puede llamar coincidencia. Solo hay un conjunto de evidencias tan denso, tan consistente, tan repetible en términos de patrón, que en cualquier otro contexto yo lo llamaría conclusión de estudio. Aquí lo llamo Carlo Acutis, y Carlo lo llamaba autopista al cielo. Hay algo que no te he contado todavía, el más pequeño de los datos de esta historia, el que más tiempo me ha costado incluir porque es el más personal. Cuando el doctor Giovanni Ferrara, el cardiólogo del San Raffaele que me operó del infarto en enero de 2020, me visitó en la recuperación al 4.º día, me preguntó si había alguna razón para que yo hubiera sobrevivido con el nivel de daño inicial que presentaba. Me lo preguntó clínicamente, como colega, no como devoto. Me dijo que estadísticamente, con el porcentaje de obstrucción de la descendente anterior que yo tenía y los 9 minutos de isquemia registrados antes de la llegada del desfibrilador, la tasa de supervivencia era del 22%. Le pregunté si había alguna variable que no encajara en su modelo. Me dijo que sí. Me dijo que cuando llegué al San Rafaele, la temperatura de mi tejido miocárdico en la zona del infarto
medida con el catéter de termodilución durante la intervención, era 2 grados centígrados por encima de lo esperado para el tiempo de isquemia registrado. Como si el tejido hubiera estado protegido por algo que ralentizara la necrosis. 2 grados centígrados por encima de lo esperado. Lo anoté. Con fecha, 27 de enero de 2020. Debajo escribí el número de página del cuaderno azul, donde Carlo me había dicho que yo estaría en un hospital en Milán en 2020, recuperándome, y que en ese momento entendería por qué me había dado el sobre. Página 7. Margen derecho. 4 días antes de su muerte. Tengo 68 años. Me quedan, si los cálculos cardiológicos del doctor Ferrara son correctos y sigo la rehabilitación al pie de la letra, entre 15 y 20 años más de trabajo. He decidido dedicarlos, en la medida en que la energía me lo permita, a recoger testimonios. No el mío solo. Los de todas las personas que estuvieron cerca de Carlo Acutis y que han guardado silencio porque no sabían si lo que habían vivido tenía derecho a ser contado. Tiene derecho. Todo tiene derecho a ser contado cuando la persona a quien pertenece es ya, desde el 7 de septiembre de 2025, un santo de la Iglesia Católica Universal. Carlo lo pidió él mismo, en 3 renglones de papel cuadriculado escritos con la letra pequeña y ordenada de un adolescente de 15 años que sabía exactamente lo que venía después. Cuéntelo todo. Eso hice. Eso seguiré haciendo. La Eucaristía es el único instrumento que llega a los dos lados. Cuéntelo todo. 32 grados centígrados. En una habitación sellada, con 7 testigos. En la madrugada del 12 de octubre de 2006. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa antes de que te vayas. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. En Huellas del Cielo seguimos recogiendo exactamente esto. Las huellas que Carlo dejó por el mundo. Los testimonios que durante 20 años han estado guardados en cajones y cuadernos y sobresellados. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, el rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, el primero de todo, y también lo verás en el banner del canal. Llega a cualquier país. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo en cuerpo íntegro, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Reza. Comparte. Mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.